buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá, pero es una mañana muy gris de momento. Atención, la Presidencia de la República defiende por primera vez los cuantiosos gastos de la primera dama, doña Verónica Alcocer, y justifica esos más de 1.000 millones de pesos que se está gastando ella en maquilladores, en estilistas, en vestuaristas, en el fotógrafo, en asesores de imagen y asesores de protocolo. Atribuye a la función social de la oficina de la primera dama y respalda esos gastos en jurisprudencia de las altas cortes. La presidencia, en un comunicado tarde, atípico, emitido anoche, no niega las cifras de la silla vacía, las aclara así parcialmente. Dice que estas personas y asesores, el fotógrafo Mauricio Vélez, el maquillador Fadi Flores, que se gana 10 millones, Carolina Plata, Mara Antonia Pardo, que se gana 28 millones de pesos, que son amigas de la primera dama, no prestan, este es el argumento, servicios exclusivos para ella, para doña Verónica, sino que trabajan para toda la Presidencia de la República. En cuanto a los contratos de Mauricio Vélez, dice que también es director de otros programas audiovisuales, que el maquillador Fadi Flores dirige, comillas, el concepto de imagen de cada una de las presentadoras de los diferentes programas y productos audiovisuales de la Presidencia y el concepto de imagen del presidente de la República. En el comunicado, la Presidencia también hace referencia a la señora María Antonia Pardo, que es tan activa en redes sociales, que gana esta cifra muy por encima de los ministros, quien como gerente de Asuntos Internacionales de ProColombia tiene dentro de sus funciones asesoría y acompañamiento en temas relacionados con las tareas del presidente y de la primera dama. La verdad es que al comunicado le falta una parte central, y es que no dice cuál es la función social que está ejerciendo la primera dama para justificar este séquito, esta cantidad de asesores que tiene. El último reporte que tengo de actividad de la primera dama son novenas bailables que ella organizó en Pereira, en Bogotá, en Quibdó y Neiva a finales del año pasado. A no ser que las novenas sean la función social, no hay mayor reporte de su actividad. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello, de la familia del presidente. El gran escándalo sigue corriendo no solo por cuenta de doña Verónica, sino por cuenta del hijo del presidente Petro, Nicolás, que se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo mes de marzo. Dice el fiscal que lo acusó formalmente en una audiencia en Barranquilla, que Nicolás Petro se enriqueció ilícitamente en el juicio que se le está abriendo por recibir plata que en teoría era para la campaña. Nicolás Petro se la quedó en cifras de varios centenares de millones de pesos, y eso es lo que está intentando probar la Fiscalía en Colombia. Vendrá de por medio el cambio de fiscal, que será dentro de 3 semanas. El hijo del presidente no logró la nulidad, que fue la jugada, la estrategia, y ahora tendrá que demostrar ante los tribunales y ante el juez que lo derrotó ayer, porque le dijo que no le anulaba el caso, que la plata que recibió del Turco Ilzaca, del hombre Malboro, del empresario de Cúcuta o del señor de Villavicencio, que esos 700 o 800 millones de pesos son platas legales. Su expareja es Dey Vázquez, que fue la que abrió el escándalo. Pusieron a nombre de una escolta del presidente Petro una camioneta Mercedes-Benz que vale 200 millones de pesos, que ella le había pedido como regalo. La escolta resultó siendo la hermana de Dey Vázquez, quien para ese momento trabajaba en el esquema de la seguridad presidencial. Vamos a hablarles de estas polémicas relacionadas con la familia del presidente y de política en serio. Parece inminente esta mañana la salida de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Ya hay versiones de quién podría reemplazarla. De momento anda en el Congreso de la República una moción de censura que fue firmada por 32 parlamentarios que quieren, antes de que renuncie, antes de que el presidente Petro la cambie, sacarla en una constancia histórica por la ineptitud, por la responsabilidad, por la negligencia, porque Colombia, Barranquilla, perdió la sede de los Juegos Panamericanos. La moción de censura la firman senadores de Cambio Radical, de Comunes, del Centro Democrático, conservadores liberales e inclusive algunos independientes. No la van a defender con pies y uñas en el pacto histórico, porque saben que por supuesto cometieron un error. Intentarán la carta de que la culpa fue del gobierno anterior. Mientras se define el futuro de esa ministra del Deporte, Colombia perdió otra sede, la Copa Mundial de Kitesurf, que es el deporte ese de la tabla, con el paracaídas, con el parapente. Una tercera edición que iba a realizarse en playas de la costa atlántica en Colombia. Ya les contaré, porque la Gobernación del Atlántico dice: nunca nos comprometimos.
Y esta mañana hay novedades en la guerra entre Israel y Hamás. Se defiende en la Corte Internacional de La Haya el gobierno de Israel con el argumento de que es legítima defensa. Ya les contaré por qué hay sablazos a la posición de Colombia, que está acusando a Israel sin condenar el terrorismo de Hamás. A propósito de ello, hay bombardeos esta madrugada organizados por Estados Unidos e Israel contra los hutíes, que desde el Golfo en la península arábiga están atacando embarcaciones, y allí se está prendiendo otra chispa de un conflicto internacional. Hay noticias también de nuestra guerra en Colombia. Amenazas de seguridad quemaron una ambulancia en el municipio de Obo, en el Huila. 2 hombres que iban en una motocicleta le prendieron fuego, tuvieron la gentileza de bajar, eso sí, al conductor y a la enfermera. Y también terroristas lanzaron anoche una granada en la avenida Libertadores en Cúcuta, la capital del norte de Santander. Y a propósito de frontera, les contaré en segundos de las novedades. Insiste el presidente Noboa desde Ecuador en que va a deportar y a expulsar a 1.489 presos colombianos. Lo volvió a decir, dice que es inminente y que será en los próximos días. El gobierno ecuatoriano decidió pedir antecedentes penales para los colombianos que quieran entrar a su territorio. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes 12 de enero, se están cumpliendo hoy 14 años del terrible terremoto en Haití que mató hace 14 años 316,000 personas. Lo más importante a partir de este momento, el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Debemos dejarlos en la frontera, y sí hay acuerdos internacionales que lo soportan, y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas, nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales. La guerra contra el terrorismo en Ecuador, aseguró el presidente Noboa, tiene otro obstáculo: el hacinamiento en las cárceles. Insistió en que 1.500 colombianos presos deben salir de su país. El ministro del Interior en un comunicado indicó que los controles migratorios del país requerirán de los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos 5 años debidamente apostillado. Con esta disposición, según el gobierno ecuatoriano, se busca evitar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, había advertido en Blue Radio sobre su preocupación de la llegada de presos en la frontera con Ecuador. Tenemos un tratado vigente celebrado específicamente entre Ecuador y Colombia para esa materia. Es un tratado de los años 90. Lo primero que se necesita es que la persona haya pagado ya la mitad de la pena y que sea el propio preso el que lo solicite por una cosa humanitaria de pagar la pena en una cárcel cerca de donde está su familia. El vicecanciller Francisco Coy confirma que Colombia ha recibido solicitud de cooperaciones en términos de seguridad. Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador en esta situación en cuanto sea posible. También hemos recibido una solicitud de cooperación en términos de seguridad. Estamos analizando en qué podemos ayudar, pero en general lo que le hemos dicho a las autoridades ecuatorianas, estamos listos, dispuestos a cooperar. Estados Unidos confirmó que va a mandar a la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, para dialogar con el gobierno del presidente Daniel Noboa en cómo pueden apoyar a la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía General de la Nación le imputa y lo acusa a usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía llamó a juicio a Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque su defensa pidió la nulidad del proceso en su contra, el juez le negó la petición. Sebastián García, abogado suplente de Nicolás Petro. El acusado no sabe de qué hecho se le está acusando y de qué tiene que defenderse, y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio. La presidencia de la República defendió el rol de la primera dama Verónica Alcocer y explicó por medio de un comunicado las millonarias contrataciones que causaron la polémica que suscitó que varios funcionarios contratados por otras entidades trabajaran prácticamente para la primera dama de la nación. Estos contratos le han costado al gobierno cerca de 1.000 millones de pesos desde agosto del año 2022, cuando el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia. En el Huila, una ambulancia de la concesión Ruta al Sur, encargada del proyecto vial Neiva-Mocoa-Santana, fue incinerada cerca al municipio de Obo. De acuerdo con las primeras informaciones, este atentado se registró cuando, al parecer, sujetos que se movilizaban en una motocicleta, después de obligar al conductor y a la enfermera a abandonar el vehículo, le prendieron fuego y posteriormente huyeron del lugar. 2 personas resultaron heridas en Cúcuta tras un ataque con granada en la avenida Libertadores.
Según la policía, los hechos ocurrieron cuando dos sujetos intentaron lanzar una granada contra un establecimiento de compra y venta de carros, pero en ese momento pasaba un taxi y rebotó el artefacto explosivo detonando en la mitad de la vía. Por eso un taxista y un transeúnte resultaron heridos. En febrero vendrán a Colombia representantes de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno los invitó a conocer de cerca los desafíos para la consolidación de la paz, cuyos avances fueron revisados hoy en Nueva York. Allí participó el canciller Álvaro Leiva y se refirió a sus diferencias con la JEP. Valdría la pena pensar en recuperarlo. Como también ha surgido la idea entre negociadores contemporáneos de paz, que bien vale la pena ir pensando en un tribunal, en una corte híbrida, para eventualmente encontrar un mecanismo de cierre definitivo. El Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, publicó el manual operativo del programa Jóvenes en Paz, que va a otorgar $1 millón mensuales a cerca de 100.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Los jóvenes tendrán que aceptar un componente de formación educativa y un componente de trabajo social. De esto, se les hará un pago durante 12 meses proporcional al porcentaje de cumplimiento de estos componentes. Se completan 5 días desde que el registrador del Chocó, Jefferson Murillo, fue secuestrado junto con un primo en el momento en que se movilizaban por ese departamento. Y hasta ahora se conoce que todo se trataría de un rapto extorsivo que realizó la banda Los Palmeños y que ahora le estarían exigiendo dinero a la familia del funcionario. El general José Luis Ramírez, director de la DIJÍN, confirmó esta información. Sería un cobro extorsivo, un secuestro extorsivo. Están pidiéndoles dinero a cambio de la liberación. Ante la mesa directiva del Senado de la República, 32 senadores de diferentes partidos, independientes y de la oposición radicaron la proposición de moción de censura en contra de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, luego de que Panam Sports retirara la sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos 2027. El citante, el senador David Luna. No hay derecho, la vergüenza nacional e internacional que hemos tenido que vivir en los últimos días por sus olvidos y por su falta de gerencia. En política, toda responsabilidad tiene una consecuencia. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, descartó que el país vaya a tener desabastecimiento energético por el fenómeno del Niño. Sin embargo, las empresas del sector se están preparando porque ya los embalses están bajando su nivel y aumentó el número de municipios en riesgo de incendios forestales. Son más de 800. En el momento, las proyecciones de acuerdo a la durabilidad del Niño, que debe llegar hasta abril, cuando de acuerdo al IDEAM ya debe empezar la fase de neutralidad, no genera que vaya a haber un riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, obviamente, esto es un monitoreo permanente. Hoy viernes, en el transcurso de la mañana, será retirado el camión cisterna que se siniestró en los túneles de Quebrada Blanca de la vía al Llano. Para esto se dispondrá de todo un operativo por parte de las autoridades viales, quienes apoyarán el proceso. Esto luego de que Coviandina y la ANI aprobaran el ingreso del personal idóneo y con los protocolos que exige la ley por parte de Fedetrascarga. Fernando Castillo, director operativo de Coviandina. Coviandina y la ANI tienen una responsabilidad sobre la infraestructura y al tener dicha responsabilidad, cualquier persona que pretende ingresar a un espacio que está, en una condición de alto riesgo, todas esas personas deben cumplir con unos requisitos. En marzo cambiaría el pico y placa en Bogotá. La alcaldía está haciendo los estudios necesarios para implementar las medidas en el primer trimestre de este año. Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Evaluar su optimización para garantizar que tenga un impacto de mejora en la movilidad, pero que reduzca el impacto que tiene la medida actualmente en términos económicos. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado esta madrugada varios ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. En un comunicado, junto con otros 8 países, Washington y Londres afirman que esta acción se produce en respuesta a los ataques que los hutíes han lanzado contra los barcos que navegan hacia el Mar Rojo. Las milicias yemenitas señalan que esas acciones armadas son en apoyo a Hamas en su guerra contra Israel. But Hamas recognized as a terrorist group by at least 41 states. A esta hora, Israel se defiende ante la Corte Internacional de Justicia de la acusación de estar cometiendo genocidio en Gaza. Israel ha dicho esta mañana que Sudáfrica busca frustrar el derecho inherente de Israel a defenderse. En su presentación, los abogados israelíes también acusan a Sudáfrica de tener estrechos lazos con el grupo terrorista Hamas. Matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. Amaga una, amaga dos, se la regala Yamal, chuta Yamal, ¡gol!
Se jugará el primer clásico español del año. El Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna en la semifinal de la Supercopa Española. Todo esto con goles de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Ahora enfrentarán el domingo al Real Madrid por el título que se disputa en Arabia Saudita. Xavi Hernández, técnico del Barcelona. Estás escuchando Blue Radio.